Estados Unidos enfrenta una tormenta energética. Centrales de gas, imposible de construir, precio por las nubes y una escasez de mano de obra que nadie vio venir. Mientras las tecnológicas sueñan con energía para, bueno, alimentar inteligencia artificial, procesos de producción, se topan con una verdad muy incómoda. El gas ya no es una solución, es el problema en Estados Unidos. Vamos a ver la nota que vamos a analizar para el tema de hoy. Alta no, altísima demanda de electricidad en Washington. Y la mala noticia es que ni el gas natural podrá cubrir esa demanda. Nunca antes el sistema eléctrico estadounidense había enfrentado tal precisión. Los centros de datos de inteligencia artificial y las tecnológicas están consumiendo niveles récord de energía, mientras las olas de calor extremas disparan el uso residencial. La producción local de gas natural, lejos de aumentar, se dirige cada vez más al extranjero, provocando precios internos en escalada y reduciendo la disponibilidad para la red nacional. La crisis se agudiza porque construir nuevas plantas es caro, lento y, según los expertos, ya no hay suficiente mano de obra ni equipamiento disponible. ¿El país se enfrenta a un riesgo real de apagones? Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este reporte. Para ello, la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola, mira, Luis, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, se van develando secretos, ¿no? El gas que había sido vendido como la panacea, pues parece que no es tan así para los Estados Unidos. Lejos de eso, se convierte como en un problema más con el que tienen que lidiar en momentos donde, evidentemente, el modelo de desarrollo en el que estamos todos metidos, pero sobre todo Estados Unidos, pues va a demandar cada vez más y más recursos, cada vez más y más energía, y pues ha llegado un punto en el que ya no hay de dónde, ¿no? Y esto es lo que sucede ahora con este tema del gas, que va entonces, fíjense, llama mucho la atención que además empiezan incluso los medios occidentales, las plataformas occidentales a dejar visible, evidenciar esta problemática. Importante que una de las fuentes que hemos utilizado para esto es nada más y nada menos que la revista Forbes. O sea, que además titula cosas como el gas natural perjudica la economía estadounidense y no resolverá la creciente demanda de electricidad. O sea, imagínense cómo está la situación puertas adentro para que la propia Forbes publique este tipo de cosas. Y es que no es un problema menor. Tú bien lo decías, mira, Elvis, por un lado está el tema de lo que cuesta producir la energía, lo que cuesta la generación, lo que cuestan las plantas y la mano de obra, el tema de la mano de obra, cuánto se tarda cuánto se pudiera tardar en un escenario totalmente en contra la instalación de estas nuevas plantas, que es lo que se supone que reclaman las tecnológicas, pero entonces resulta que al echar los números, pues los números ya no cuadran. Y entonces lo que se vendió como una panacea, pues resulta que ya no lo es. Sí, así es. Hay que verlo en todos los puntos críticos, ¿no? Porque lo primero es la era del gas natural barato. Eso se terminó. Se terminó y por propia mano de los Estados Unidos, por las sanciones impuestas a los países con mayores reservas petroleras, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Venezuela que la tiene ahí cerca. Que bueno, que de hecho luego vamos a hablar de la reciente decisión de Donald Trump, que Maduro terminó doblándole las rodillas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso en el segundo bloque. En este primer bloque vamos a ver cuáles son las condiciones a nivel energético en los Estados Unidos con este tema del gas. Entonces, en primer lugar, el tema del gas barato. Se terminó esta era del gas barato, ¿sí? Además, la promesa de energías limpias.
la promesa de energías verdes, que ahora, recientemente también, Bloomberg sacó un artículo sobre las empresas de energías verdes, energías renovables, todas estas empresas de toda esta era que se generó, que se terminaron convirtiendo en empresas fantasmas que Donald Trump en este momento está liquidando como baratijas. Un reciente artículo de Bloomberg. Entonces, ya sabemos, energías limpias, energías renovables no es en el corto plazo para los Estados Unidos. Por otro lado, la era del gas barato terminó y se encuentran entonces ahora y se derrumban frente a la realidad. Cuellos de botella, exportaciones descontroladas, porque recuerden ustedes que Estados Unidos le prometió gas licuado a Europa. Y ni siquiera tiene para poder asumir la demanda la demanda energética a lo interno de los Estados Unidos. Costos de construcción triplicados. No tiene Estados Unidos presupuesto para poder atender la grave crisis en las subestaciones eléctricas que tienen en los diferentes estados. Recordarán ustedes los estados más golpeados por los huracanes, por el tema del cambio climático y toda esta ola que se ha generado en los Estados Unidos, que ha golpeado duramente a sus estaciones y estaciones de electricidad en diferentes estados, no han podido ser reparadas por los Estados Unidos y ya viene entonces la gran manzana recogiendo todas esas consecuencias, pañitos calientes, pañitos de agua tibia, tratando de tapar la verdad, pero resulta que ahora explota, tanto así que ya estamos viendo este tipo de revistas especializadas diciendo la verdad. Entonces, están ahora en este momento en un tema de advertencia del gran problema energético por el que está atravesando los Estados Unidos, desmantelamiento de la capacidad de producción de las turbinas. Imagínense ustedes, de la fuga además de cerebros en la industria, del fracaso de la nueva ley energética que encarece todo mientras bloquea el crecimiento renovable. Donald Trump, liquidando las empresas tecnológica en energías verdes porque realmente no tienen cómo sustentarlo. Entonces, esta es la realidad, esto es lo que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Exportaciones entonces masivas con este tema del gas natural licuado, porque, Estados Unidos priorizó además vender gas a los extranjeros, es decir, mandarle el gas a Europa, donde los precios eran más altos, que abastecer su propio mercado interno y tener reservas. Ahora esto le está pasando factura y tiene una escasez grave, y esto, por supuesto, eleva los precios de los servicios. Esta es la realidad, esta es la radiografía actual con este tema en los Estados Unidos, Nancy. Sí, es bien complicado. Yo quería aportar unos datos, ¿no? Porque según la EIA, construir una planta de gas nueva cuesta, y escucha esto, hasta un 80% más que hace 5 años atrás. Es decir, imagínate tú cómo hace esto viable un negocio, ¿no? ¿Cuánto habría que subir? Además, entendiendo que si lo vas a hacer ahorita, no va a estar listo ahorita. Hablan de un promedio de más o menos de 5 años. Entonces, ¿dentro de 5 años? ¿Cómo se come esto? Decimos aquí, ¿no? Es difícil, es complejo, pero además hay declaraciones que son lapidarias. Por ejemplo, el director ejecutivo de la Asociación de Compradores de Energía Limpia daba unas declaraciones que, dejan muy claro todo este asunto. Entre las cosas que decía, era con mucha sinceridad, de hecho, decía, creo que la gente piensa que el gas es una forma económica de generar energía. Y después remataba diciendo, el gas natural en las nuevas construcciones no es
una forma económica de generar electricidad. O sea, si a alguien le queda duda, este señor lo dejó clarísimo. El señor Rich Powell, director ejecutivo de la Asociación de Compradores de Energía Limpia, o sea, dejó esto muy claro. No es una forma económica de generar electricidad, por ende, no es una solución al problema actual, no es una solución a la alta demanda que se está generando. Entonces, esto los pone en una encrucijada porque además recordemos que hace unos años hasta ahora, lo que se había posicionado como la panacea, la solución a todos los problemas era precisamente este tipo de generación y pues se está volteando la tortilla y ya nadie sabe a dónde hay que recurrir, qué es lo que se puede hacer. Y en este complejo contexto, pues entonces se tiene que empezar a echar mano de todo lo que existe, de las fuentes foráneas, ¿no? Que es un poco lo que se ha venido viendo, empezar a buscar otras soluciones muy distintas a las que se habían planteado, no solamente las que se habían planteado, sino que además se habían vendido, porque esto recordemos que fue con mucha publicidad, era prácticamente la propaganda permanente y ahora ¿cómo se hace? Con un modelo de desarrollo que va en expansión total. Claro, y las consecuencias económicas, Nancy, porque el encarecimiento del gas natural en los Estados Unidos está impactando directamente en varios frentes de la economía estadounidense. Bueno, lo primero, ya lo dije, aumento de las tarifas eléctricas. Según Energy Innovation, las tarifas de electricidad están aumentando en un 74% y, escuchen esto, persiste este aumento. Las industrias, además, en energía, minería, manufactura, tecnología, se le están comenzando a disparar los costos precisamente por este problema. Además, hay una inflación estructural que está viviendo en este momento los Estados Unidos y si el gas y la electricidad suben de precio, pues entonces arrastran consigo al resto de la cadena productiva en los Estados Unidos. Transporte, alimentos, bienes y consumo. Este tipo, por supuesto, de inflación, que además no es a corto plazo, es persistente, estructural, está generada precisamente por los insumos base y además la pérdida de inversión. Porque ¿quién ahora puede o está dispuesto a invertir en los Estados Unidos? Nadie, no hay garantías con Donald Trump. Precisamente hay una pérdida inmensa de inversores en los Estados Unidos actualmente, dicho por propios estadounidenses, analistas, expertos en la materia. Entonces, las empresas además que dependen de energías estables y baratas, están ahorita reubicando operaciones fuera de los Estados Unidos, precisamente por estos temas. Y por supuesto, las consecuencias energéticas que esto conlleva, cuello de botella, retraso en todo el circuito de energías renovables, crisis de seguridad energética, volatilidad de los precios del mercado internacional, por supuesto, colapso de la capacidad industrial de los Estados Unidos, escasez de mano de obra calificada, aumento de los costos de producción. Y por supuesto, esto es lo que ha obligado entonces a Donald Trump a tener que pedirle papaya a Maduro, a tener que arrodillársele a Maduro para que le venda el gas. Nancy, tú no tienes esa noticia por ahí, échanos el cuento. Sí, fíjate que una de las noticias que está rompiendo hoy todos los titulares tiene que ver con una extensión en las autorizaciones con lo que tiene que ver al gas licuado en Venezuela. Y no estamos hablando de, ay, no, una semanita, no, hasta septiembre. Hasta septiembre la OFAC publicó una nueva sección para una extensión de la licencia general 40D que permite la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela.
incluso cuando estas operaciones involucren a PDVSA, que generalmente se había visto en otras excepciones, que entonces se decía que se pudieran hacer las operaciones, pero que no se viera involucrada a PDVSA. Al final ustedes saben que, bueno, esto es un entramado de sanciones que se van moviendo a placer y se le va quitando aquí y le pones un poquito allá de acuerdo a los intereses de los actores en cuestión, y no precisamente me refiero con esto a Venezuela, me refiero con los intereses de las petroleras estadounidenses, el gobierno estadounidense, el lobby, senadores, etcétera. Entonces van maniobrando y manipulando y pon aquí, quita allá y extiéndeme aquí y entonces dale permiso a este y no le deja a este. Esto es realmente lo que esconde este sistema de medidas coercitivas, y es un juego de intereses en el que cada quien va negociando de acuerdo a sus necesidades. Decían analistas cuando llegó el gobierno de Trump que al final él lo que iba a buscar era generar un sistema de medidas coercitivas unilaterales que se adaptara a sus necesidades y no a las del gobierno de Biden, como estaba hasta establecido. Y bueno, cuando ves cosas como esta extensión del día de hoy, es que te das cuenta que hay un poco de eso, ¿no? Es una extensión de licencias a la medida del nuevo inquilino de la Casa Blanca. En este caso, pues, estamos viendo todo este panorama con respecto al gas en Estados Unidos y casualmente, chico, viene entonces una extensión de la licencia general 40 que tiene que ver precisamente con el gas en Venezuela. Entonces, casualidades de la vida, Mirelvis, no te vayas tú a pensar que esto es otra cosa. Estará vigente hasta el 5 de septiembre, ni siquiera es que pues, generalmente lo que se ha hecho es, bueno, te la extiendo un mes más, pero fíjate cómo está la cosa, que es hasta el 5 de septiembre. Por ahora, porque además recordemos que este sistema también ha venido operando, que cuando se acerca el día D, resulta que sale otra extensión, que entonces, se volvió a negociar en el proceso y resulta que incluye a otra gente y recoge por aquí y agarra por allá. Esto, mis amigos, es lo que ha venido sucediendo y en este caso pues tiene mucho que ver con esta situación que les vamos relatando con respecto a la situación del gas. Lo cierto es que esta nueva medida, como les digo, estará vigente hasta el 5 de septiembre por ahora, hasta el 5 de septiembre de 2025 y la decisión ya fue firmada y además fue ya publicada. La firmada por Lisa Paluconi, directora interina de la OFAC, y reemplaza en su totalidad a la licencia general número 40C. Entonces, la 40C queda derogada y ahora entra en vigencia la 40D. Entonces, se van moviendo las piezas en un tablero donde, bueno, vemos estas problemáticas y, como ya les decíamos, están estas problemáticas a lo interno, entonces te toca, como bien tú dices, Mirelvis, pues negociar hasta con quien más odies. En el caso de Maduro, pues te toca ir a sentarte a negociar con Maduro. Y bueno, no nos extrañaría que existan más a futuro estas renovaciones, porque la situación a lo interno pica y se extiende. Los números a lo interno no son nada buenos. Tú hacías referencia a Bloomberg y Bloomberg tiene unos números también, así como, fíjense que vamos de puras vacas sagradas en vacas sagradas. Forbes ya publicó un artículo vinculado a esto, pero Bloomberg también ha dado datos importantes. O sea, según Bloomberg, operar una planta de gas nueva cuesta hasta un 60% más que una solar con baterías. Recordemos que además uno de los problemas siempre de la energía solar ha tenido que ver con los costos asociados a la producción de la misma. Entonces imagínate, si estas plantas que eran la panacea cuestan más que la solar, no me quiero ni imaginar hasta dónde se elevan todos esos numeritos que no son poca cosa. Entonces, mientras esta sea la situación a lo interno, vamos a ver excepciones como la que plantea la licencia general 40D aprobada el día de hoy por la OFAC. Claro, porque es un tema de tratar de solventar la situación, porque no estamos hablando de poca cosa, amigos. Crisis energética en un país es grave. Y esto vuela presidentes, ¿oyó? Saca presidentes de la Casa Blanca,
no se crean ustedes, Trump está viendo por su pellejo. Él necesita solucionar con paños tibios por el momento este problema, y si tiene que negociar con el gobierno legítimo de Venezuela, lo hace, porque no le queda de otra, porque tener una crisis energética en los Estados Unidos sería un desastre total para él, y por lo tanto no lo puede permitir, y bueno, le tocó tocarle la puerta a Nicolás Maduro, y el que todavía cree que el gobierno de Donald Trump no negocia, no habla con el gobierno de Venezuela, bueno, aquí está una muestra de que está equivocado completamente. Y cuando Donald Trump necesita urgentemente los recursos de Venezuela, tiene que tocarle la puerta al presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Es la verdad? Es la verdad. Y esta noticia que nos acaba de explicar Nancy lo revela perfectamente. Entonces, vuelvo al tema de los intereses, ¿no? Tienen una grave crisis, pero es tan grave que prefieren renovar la licencia. Y ojo, recuérdense ustedes que PDVSA está con, que es la empresa petrolera venezolana, para quienes no lo saben, está completamente sancionada por todos lados, por Estados Unidos. Bueno, excepto el gas ahorita. Excepto el gas, que casualidad, bueno, no aplica en el gas, ¿ok? En este momento. Entonces, lo que quiere decir que el problema es grave. El problema es bien grave con el tema del gas. Además que Estados Unidos, recuerden ustedes Biden, cuando inició la guerra en Ucrania, lo primero que hizo Biden fue decirle a Europa: no compres ni petróleo ni gas a Rusia, que yo te voy a vender. Yo te voy a vender. Y por eso las reservas de gas en los Estados Unidos están por el subsuelo, porque ellos priorizaron la venta del gas natural licuado a Europa y no preveyeron tener para sus reservas. Y ahora, bueno, está explotando todo este problema. Bueno, ¿qué les tocó? Tocarle la puerta a Nicolás Maduro. No hay de otra, Nancy, porque tienen a Venezuela muy cerca. Además, el tema del transporte, de la logística, de los costos, es mucho más barato para los Estados Unidos, y para solventar una crisis en lo inmediato, teniendo a Venezuela tan cerca, no le queda otra opción. Claro, es que es totalmente, es un proveedor al final seguro, y que ha estado dispuesto a seguir siendo un proveedor seguro, porque esto ha sido de las cosas que ha ratificado el presidente Nicolás Maduro, a pesar de las diferencias que puedan existir entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. Una de las cosas que enseguida hizo Nicolás Maduro en el momento en el que Donald Trump asumió fue precisamente decirle: nosotros estamos dispuestos a ser un proveedor seguro, entendiendo las condiciones, dialogamos, nos sentamos a dialogar. O sea, ofrece unas relaciones absolutamente pragmáticas en ese sentido, entendiendo además las complejidades que hay a nivel global en este momento. Entonces, pero bueno, la Casa Blanca, en medio de sus pugnas, porque para nadie es un secreto que andan por un lado, que Donald Trump es un hombre que lo tienen agarrado por dos brazos. Por un lado los jalan los que creen en una posición más pragmática, en el caso de Venezuela, que permite este tipo de cosas, pues extensiones de licencia, vamos a ver en qué nos beneficiamos ambos. Y por el otro están el ala tipo Marco Rubio, que bueno, que quiere simplemente la lógica María Corina. La lógica, no hay nada, acabemos con todo, nada de pragmatismo, una lógica que al final ha llevado a Estados Unidos a lugares inciertos, porque no le ha dado mayores resultados en ningún sentido. En cambio, bueno, ciertos niveles de pragmatismo con el gobierno venezolano pues le permiten esto, pues gas, petróleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son las disyuntivas en las que se encuentran en este momento, pero poco a poco la coyuntura los llevará
a tener que hacer este tipo de cosas, porque Claro. lo que sucede en lo interno con el gas no perdona. No, y no solo el tema, el tema puntual del gas, no, sino que el tema del colapso, ¿no? Del colapso del sistema eléctrico estadounidense, que esto es una red que ya está al límite, no lo digo yo, lo dicen propios gobernadores de estados que han sufrido apagones por días, una red que está completamente, una infraestructura que está vieja. Esta es la verdad, el sistema eléctrico de los Estados Unidos enfrenta una crisis múltiple, porque tiene el tema del envejecimiento de la infraestructura, aumentos sin precedentes de la demanda de electricidad y retraso en las nuevas instalaciones, que además tampoco se les practicó el debido mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico, y además una independencia inestable al gas natural. Entonces, estos factores de por sí ya tienen al límite el sistema eléctrico estadounidense. Con el tema de la demanda explosiva, incluso esto ha generado que tengan evaluaciones ahorita con el tema de las inteligencias artificiales y el tema de los servidores, Nancy, porque incluso ya la propia administración de la información que se está generando en los organismos pertinentes han dicho que Estados Unidos no puede soportar una década con la demanda actual, es decir, el sistema eléctrico de los Estados Unidos no va a soportar una década con esta demanda que tienen tan excesiva de electricidad, que va a colapsar. Estas son las predicciones de los propios organismos estadounidenses. ¿Por qué? Porque la infraestructura o gran parte del sistema fue diseñado para una demanda industrial y doméstica del siglo XX, no para un ecosistema digital hiperconectado actual. Además, con las nuevas inteligencias artificiales, el 70% de las líneas de transmisión tienen más de 25 años, y un desgaste del más de 70-80%. Y muchas subestaciones datan incluso de los años 70. Entonces, es un grave problema que tienen los Estados Unidos, sumado al tema del gas, que está bastante ligado. Entonces, precisamente, Donald Trump no le queda otra, Nancy, sino que buscar la manera de tratar de inyectar más gas para poder suplir la demanda, o tratar de hacerlo. Sin embargo, esto es una crónica de una muerte anunciada. En cualquier momento ese sistema va a colapsar, y no lo decimos nosotros, ni le decíamos eso nosotros al pueblo estadounidense, sino simplemente es lo que los propios expertos en la materia están diciendo. Son ellos mismos los que están advirtiendo al gobierno estadounidense sobre esta situación. Sí, y tú de hecho tú decías, esto es nada más el tema gas, porque recordemos que también hemos hablado en este espacio sobre las condiciones en las que se encuentra la propia cuenca pérmica, que además eso implicaría entonces el tema de la producción de petróleo de esquisto. Entonces eso es son como crisis que se vienen generando en distintos ámbitos. Hoy hemos tocado nada más el tema gas, pero el tema petróleo tampoco está en sus mejores momentos ni en sus mejores condiciones. Entonces, por ahora hablamos del gas, pero puede ser mucho más, y a esto también entonces se vendrían a asociar otras excepciones que se pudieran generar, como la del caso del día de hoy. Otro dato importante con respecto a la excepción del día de hoy tiene que ver con que no solo se permiten negocios con PDVSA, sino con cualquier empresa del Estado venezolano. Y es tan claro, o sea, dice, cualquier otra empresa o entidad del gobierno venezolano que tenga más del 50% de los intereses, no hay ningún problema, o sea, lo que sea. O sea, esto llama mucho la atención porque la mayoría de estas medidas son muy explícitas, no solamente con el caso de PDVSA, por supuesto el PDVSA por ser la estatal primordial, la bandera de Venezuela, siempre es la primera.
pero también se deja muy claro que cualquier entidad, cualquier otra entidad donde tenga mayoría accionaria, el gobierno venezolano, o sea, siempre se deja muy claro. Aquí se deja todo lo contrario, no importa, la que venga, la que sea, hablamos con la que sea. Entonces, son las excepciones que se vienen generando en un contexto donde la crisis, en este caso tocamos el tema gas, pero se enmarca también en productos como el petróleo y van afectando económicamente el país y por supuesto entonces afectan también la visión que tenga el público, sobre todo con respecto a este señor que prometió hacer a Estados Unidos grande otra vez, entonces una furia de aranceles que tampoco ayuda, o sea, todo un contexto económico muy complejo y que entonces si le vas a sumar esta problemática en términos de recursos, pues imagínate. Así es, amigos, esto es una radiografía de lo que está pasando en los Estados Unidos en tema energético. ¿Qué opinan ustedes de esta renovación de licencia para Venezuela? ¿Qué opinan ustedes de este señor y de lo que está evidente? Maduro le acaba de doblar las rodillas a este señor. Este señor pidió cacao a Venezuela, pidió un tiempo a Venezuela, entre toda el plan que se tiene armado de desestabilización. Hizo una pausa Donald Trump para pedirle gas a Venezuela. Imagínense ustedes qué opinan de eso. Hemos llegado al final de nuestro reporte. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos todas sus opiniones, datos sobre este tema y bueno, sobre todo los que quieran tocar. Los invitamos también a compartir los contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que al toque les esté llegando la información que publicamos para ustedes. Nos vemos en el próximo video.